Este martes se ha constituido la Mesa de Sanidad en la que han participado las entidades aragonesas relacionadas. El 15 de enero es la fecha límite que se ha establecido el Gobierno de Aragón para obtener un diagnóstico lo más real posible de la sanidad aragonesa. Esta alcanzará a finales de año un desfase presupuestario de más de 450 millones de euros, por lo que la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, cree necesario que la Mesa de Sanidad realice un análisis de la situación que permita mejorar la eficacia y mantener la calidad sanitaria. Podamos llegar a un diagnóstico que en sus líneas maestras podamos compartir muy mayoritariamente para, a partir de ahí, pues garantizar la mayor calidad posible de servicios a los aragoneses. La presidenta de Aragón ha remarcado que la Mesa de Sanidad no es un sustitutivo de ningún otro órgano en funcionamiento y que con la misma no se pretende delegar ninguna responsabilidad. Este grupo de trabajo, o esta mesa, como se le ha llamado desde la Consejería, no sustituye, por supuesto, a ninguno de los órganos que legalmente están obligados a asistir, ni tan siquiera a ningún otro órgano que esté en funcionamiento, llámese mesas, en fin, yo sé que hay multitud y me van a perdonar, no me los conozco todos, que estén existiendo, no sustituye a nadie. Es decir, pretendemos que sea un grupo operativo, por eso no es muy amplio, participativo, no sustitutivo y con un calendario. Rudi afirma que la Mesa de Sanidad es un grupo de trabajo participativo que, como consecuencia de la diversidad de entidades que participan, no conseguirá un consenso al 100% en el diagnóstico del sector.